Black Creative Intelligence presenta. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida. Fernanda Rocha, en una versión de Avatar distinta, que a la hora de que lo subiste en tus historias, ¿dónde fue? ¿En Instagram? En Instagram, sí. Ya provocó como que oigan, tienen que contarnos qué fue lo que ocurrió. Y si tú no sabías qué fue lo que ocurrió, es que Fernanda Rocha, cada vez que hay un ciclo nuevo, importante en la vida, decide un cambio de avatar radical y extremo. Y en esta ocasión fue así, extremo. Bueno, en pocas palabras y en términos prácticos, me rapé. Pero en esta ocasión, cabe mencionar que ya lo había hecho una vez. Así que las personas que se preocuparon, porque igual relacionan esto como con alguna enfermedad o no, qué sé yo, no sé qué se imaginaron. Estoy bien, no me pasa nada. Estoy totalmente bien. Y para quien tenía interés de cómo llegamos a este punto, bueno, pues creo que es clave esto que John está diciendo. O sea, normalmente nos experimentamos en diferentes versiones, solo porque sí, solo porque decimos, la vida es muy corta como para no atreverte a hacer cosas, ¿no? Y constantemente estamos haciendo este tipo de cosas. Y digo estamos haciendo porque en esta ocasión lo hicimos en pareja. O sea, en esta ocasión John decidió raparse conmigo y fue muy divertido. Fue como de esas cosas que pocas veces yo creo que las parejas se dejan experimentar, y como que cortarle el cabello a la persona con la que estás, a tu pareja, ya de por sí siento que es un acto como muy tierno, y desde que empezó la pandemia John ya no ha ido a que le corten el cabello, sino yo he estado cortándole el cabello, entonces como que yo ya entré en ese mood de cortarle el cabello, pero creo que es muy diferente a rapar a una persona, ¿no? Ya di la verdad es que te iba a cortar el cabello y de repente te tusé y dijiste, no es cierto, nada de eso. No, nada de eso. No, y creo que estuvo padre, estuvo divertido, es como un nivel de complicidad que no habíamos llegado ahí. Al menos no en este tema físico, ¿no? A lo mejor sí en temas de complicidad de los proyectos, de las cosas de la vida per se, pero no de vernos así los dos. Creo que estuvo divertido. No sé cómo lo viviste tú. Sí, es la primera vez que hago esto de manera bivalente. O sea, yo también rapar a alguien o cortar el cabello a alguien al mismo tiempo que me lo están haciendo a mí. No lo había vivido, y sí, se siente, o sea, cuando terminas, más bien durante el hecho de ver tu cabecita, ¿no? El ver la forma de tu cabecita y cómo pasó la máquina, hay un nivel de ternura y de pertenencia bien bonito, muy, muy lindo. Y al final, cuando los dos nos parecemos con el mismo coco liso, ¿no? Se ve lindo, es muy, muy lindo, es un acto lindo, es tan lindo como, no sé, sentarte y ver una aurora boreal, que tú y yo nunca lo hemos visto. De hecho, yo está nunca en nuestra he visto. Lista de pendientes. Pero supongo que es ese nivel de electricidad al final. Eso es muy lindo. La verdad es que lo agradezco. Y esa es la razón por la cual nuestro avatar en esta línea del tiempo está transformado a un avatar peloni. Muy bien. Eso fue lo que pasó. Ahora, pues vamos a empezar, John. No sé por dónde empezar. A ver, tú guíanos. Primero necesito que escuchen esto. The flex, bumping Justin Bieber, the fever and left. She know what she need, or she blessed. Giving my best. Yeah, I got my heart on my sleeve with a knife in my back. What's with that? 21, I love him, they're my brother, that's my stat. Metro made the
beat, so you know that it's gon' slap, ayy, yeah, it's gon' slap, ayy, tell him run it back. Talking to a diva, yeah, she on my nerves. She think that I need her, kick her to the curb. All I know is you couldn't have the world, yeah, you want my world. Got these girls on my neck, got these girls on my track. Like Selena, baby, on my cheating, baby, yeah. She taking a Lambo for a drive, it's on the fancy door. And she way out the store. I got my heart on my sleeve, with the city on my back, ain't no cap. Say she Lo que acaban de escuchar es una canción de la simulación artificial de Drake y The Weeknd, que ya fue eliminada en este momento de plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, YouTube, TikTok. Y espero que no puedo ponerla en este podcast, ya nos vayan a eliminar este episodio, ya que fue grabada usando inteligencia artificial. Y esto no lo tomaron bien los editores de Universal Music Group, que publica a ambos artistas a través de la firma Republic Records, y dijeron que la canción violaba la ley de derechos de autor y que las plataformas tenían la responsabilidad legal y ética de evitar que el uso de los servicios o plataformas perjudique a sus artistas. El creador, conocido como Ghostwriter, afirma que esta canción fue creada por un software entrenado con las voces de ambos músicos. En Spotify, antes de bajarla, ya se había transmitido más de 500,000 de veces. Fueron 629,439 reproducciones antes de que la eliminaran, y haciendo una tasa de conversión de regalías a este momento en el mercado que tiene Spotify, inclusive tomando la más baja, que es $0.003 por reproducción. Eso significa que este track, tan solo en Spotify, generó $1,888 para este creador llamado Ghostwriter. Voy a leer textual un pedazo de la notificación que emitió la plataforma Universal Music Group. ¿De qué lado de la historia quieres estar? Todas estas partes interesadas en este ecosistema musical. ¿Del lado de los artistas, los fanáticos y la expresión creativa humana? ¿O del lado de las falsificaciones profundas, el fraude y la negación a los artistas de su debida compensación? Estos casos demuestran por qué las plataformas tienen una responsabilidad legal y ética fundamental para evitar el uso de sus servicios de manera que perjudiquen a los artistas. Nos alienta el compromiso de nuestros socios de plataforma en estos temas, ya que reconocen que deben ser parte de la solución. Cierro cita. ¿Ustedes qué piensan? Tratando de entender esto desde el punto de vista de propiedad intelectual, la compañía, si no me equivoco, la BBC, entrevistó a un abogado en PEI, propiedad intelectual, llamada Jani Inahalinen, y mencionó que la ley sobre los derechos de autor y la inteligencia artificial en este momento no está clara para nadie y, por supuesto, no es sencilla. Dijo que la ley de derechos de autor de Reino Unido otorga a los artistas ciertos derechos sobre sus actuaciones, incluida la realización de copias o grabaciones de actuaciones específicas. Sin embargo, en voces falsas que no copian específicamente una actuación, probablemente no está cubierta en este momento por la ley e incluso podría considerarse una nueva obra protegida por derecho propio, esa nueva cosa. La legislación actual no es adecuada para abordar estas falsificaciones profundas o deepfakes y los posibles problemas en términos de propiedad intelectual y otros derechos. Yo lo que veo, y antes de darte el micrófono, Fer, es que este uso de la IA está despertando una polémica nueva sobre de quién es propiedad ese contenido, de quién es esa propiedad intelectual. Usar voces simulando artistas que sí la tienen, pero con nuevas letras, nueva música, nuevos ritmos, una nueva composición intelectual. ¿En dónde inicia la creatividad humana? ¿Dónde inicia la creatividad artificial? Y en este momento, este vacío legal que hay en estas dos partes para entender el fenómeno, pues por primera vez en términos masivos, porque esto ya venía ocurriendo desde hace muchos años. ¿Te acuerdas cuando hicieron este deepfake de los Beatles hace como 8 años? Pues ahora que estamos en este auge y efervescencia de la IA, la propiedad intelectual, ¿ahora de quién es? ¿Humana o artificial? Yo creo que este tema, en particular de la propiedad intelectual y los derechos de autor, se suma a la lista de posibles riesgos
que trae consigo el desarrollo de inteligencias artificiales o de el aprendizaje profundo que están teniendo para dar como resultado estos deep fakes o deep videos o deep audios o como se les O vaya a deep llamar. music, como hoy. Sí, exacto. Entonces, para mí sí es un robo, porque otra cosa hubiese sido que este chico hubiera contactado a estos artistas y les hubiera dicho, oigan, voy a hacer esto o no sé. Pero él decidió hacerlo sin autorización de nadie y lanzarlo, además sabiendo que la música es una de las industrias que es más fuerte, o no sé cómo decirlo, como que están mucho más pendientes, ¿no? Es más meticulosa y cuidadosa. Exacto. Con el uso y apropiación de los contenidos Sí, sí. intelectuales. O sea, ¿qué hubieras pensado tú? Que de repente alguien clonara tu voz y la mía y creara otro podcast hablando de chismes de la farándula y que tuviera un éxito brutal, ¿no? ¿Qué postura? Sí, por eso a eso voy. O sea, yo me pongo desde la postura del dueño de la voz, ¿no? Que aquí esto va más allá de la propiedad intelectual. O sea, porque están simulando ser tú. Y eso ya tiene que ver con derechos que van más allá de la propiedad intelectual. Para mí ya tiene que ver como con suplantación de identidad, ¿sabes? Que eso ya es otro tipo de delito, otro tipo de agresión hacia un individuo o una persona. Entonces creo que es un tema bastante escabroso y que a lo mejor sin querer cumplió un cometido, que es el poner en la mesa la conversación. Eso me encanta, que en la mesa está. Los artistas no se han manifestado. Quien se manifestó es los dueños de los artistas. Qué feo que lo diga así. Es la compañía, la disquera, la compañía que dice, a ver, estos son mi propiedad. ¿Quién te dio permiso, no? Yo como artista, o sea, imagínate, no sé, tú pintas una obra y alguien te está emulando y la pone en su país y dice, oigan, estoy haciendo esta emulación de él porque soy fan de su obra. Esto es un tema de fan. O sea, yo lo que veo desde el punto de vista de creador, Fer, es que deberían sentirse muy felices de esta réplica, pero eso no significa que validen que están de acuerdo con la réplica. No es un tema de fan. Es un tema de un güey que está buscando sacar provecho, porque si fuera de otra manera, también él hubiera actuado y dicho de otra manera. O sea, yo creo que tampoco podemos romantizar de, ay, es que es un fan y por eso lo hizo. No, lo hizo porque también tiene sus propios intereses, dado tal que hasta generó dinero, ¿no? O sea, hay mucho que ver en la conversación, pero no quiero caer como en los valores morales, sino en el tema objetivo de la situación, que es los riesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Y que además se van vislumbrando en diferentes industrias, pero cuando esto lo llevas a otros temas de política, de geopolítica, ¿no? Ya te pones a pensar que esto puede dejar de ser una broma y puede provocar situaciones extremas, ¿no? Y que además como si el ambiente no estuviera lo suficientemente tenso como para estar esperando cualquier chispazo y explotar. Entonces, creo que eso es lo que realmente nos debe preocupar. No si, digo, está muy mal que una persona haya usado estas voces, pero más que preocuparnos de eso es ver cómo en ese ejemplo podemos ver reflejado el potencial de una herramienta que se puede convertir en algo sumamente dañino. Ahora, siempre hemos dicho que la pornografía, la música y los videojuegos son las primeras industrias en que necesitamos voltear a ver, que incorporan este tipo de tecnologías y nos dan lecciones muy claras sobre la aplicación y potencial de las cosas que necesitamos discutir. Creo que ahora, Fer, sí se está logrando ese cometido. Sí, por eso decía, sin querer se está poniendo en la mesa, ¿no? Y es triste porque pese a todo el trabajo que han hecho muchas personas que realmente están preocupadas e interesadas sobre hablar de las regulaciones de la inteligencia artificial, pese a que ellos han hecho un gran trabajo haciéndolo, pues nadie les hace caso hasta que pasa algo como esto que está pasando, ¿no? Hasta que ya realmente alguien afecta a una industria, entonces la industria salta y dice, oigan, esto no debe estar pasando. Entonces creo que también, híjole, seguimos siendo súper reactivos, o sea, y a mí eso es lo que verdaderamente me preocupa. Yo, ante esa preocupación, redacté un artículo en Black CI, o en la Black Creative Intelligence, que es nuestra parte como de contenido y el grupo de innovación que tenemos.
Y ahí lo que yo hablo es justo eso, para mí el peligro más latente, y tampoco voy a spoilear el artículo, pero para mí el riesgo más grande es que la inteligencia artificial, y no por sí misma, porque es algo que también abordo en el artículo, estamos acostumbrados a decir, es que es la inteligencia artificial, es como si fuera un seudónimo de la verdad, un grupo de personas que están detrás de eso, ¿no? Porque hasta el día de hoy hay personas detrás de la inteligencia artificial, pero no las nombramos porque no sabemos quiénes son, no hay transparencia en ese sentido, entonces se nos hace más fácil a todas las personas del mundo decir la inteligencia artificial, pero en realidad no es la inteligencia artificial sola, ¿no? Son personas promoviendo, propagando y fondeando a la inteligencia artificial como herramienta y tecnología. Entonces, mi preocupación es que las personas detrás de la inteligencia artificial puedan convertirla en una institución. ¿Y a qué me refiero con eso? Una institución, y de hecho cito a una autora que ha dedicado su trabajo a ver cómo al final del día se crean las instituciones. Y de hecho en los 80s hizo un libro que se llama How Institutions Think, que es cómo las instituciones piensan. Y Mary Douglas, que es esta autora de la que estoy hablando, describe cómo las instituciones son aquellas cosas que ya no nos molestamos en explicar. Entonces, cuando yo leí eso, dije, totalmente, o sea, cuando tú ya no te molestas por explicar una cosa porque ya la das a que está ahí por sentado y existe, y aunque no sabes realmente cómo opera, está ahí, ese es el proceso de institucionalización. Y eso es para mí lo preocupante, porque yo veo que las personas que están detrás de la inteligencia artificial, y cuando me refiero a ellas hablo de quienes ahorita son los máximos operarios, ¿no? Tanto DeepMind como OpenAI y todos los inversionistas que hay alrededor de ellos. A eso me refiero con las personas detrás de la inteligencia artificial. Pues tienen esos intereses. Al final del día, si lo analizamos, su interés no es regular los temas de propiedad intelectual, y su interés tampoco es evitar los plagios y regular todo ese sistema. A ellos creo que eso es lo último que les incumbe o les importa. Lo que realmente les interesa es que esto se convierta justo en algo que ya no nos molestemos en explicar, y que simplemente existe y que simplemente se siga alimentando, y que al final del día sirva como una herramienta de control masivo para los intereses que mejor les convengan, ¿no? Y eso es lo que realmente es preocupante. Creo que estos ejercicios de propiedad intelectual, que además vale la pena mencionar que no es la primera vez, solo quizás creo que por los artistas de los cuales se trataba se hizo más grande, porque ya había pasado con Beyoncé, que hicieron un deepfake de Rihanna cantando una canción de Beyoncé. We gon' fuck up the night. Black lights, spaceships fly. Unapologetic when we fuck up the night. Fuck up the night. We getting fucked up tonight. We gon' fuck up the night. See fire, until you see stars, until you elevate, until you meet God. I feel like falling in love. I'm all that I'm in the mood to fuck something up. Oh yeah. You know I got. Pero bueno, al final del día, creo que esto incluso hasta me preocupa que sirva como una cortina de humo de, ay, sí, entreténganse en discutir esto, mientras la verdadera discusión o la gran discusión, que es no hay transparencia, no sabemos cómo se alimentan en términos de qué tipo de información, y que además se escudan al decir no podemos revelar eso porque es información clasificada casi, y si la decimos puede ser un riesgo, y no es cierto, es más riesgo que no nos estés diciendo qué estás creando y cómo lo estás creando, ¿no? Pero bueno, al final quienes estén interesados pues les invito a leer el artículo, pero mi conclusión después de todo esto es: lo que nos queda sí es hablarlo, sí es discutirlo, pero también pensar cómo nosotros mismos estamos usando estas inteligencias artificiales, ¿no? Por ejemplo, en particular hablo de ChatGPT, que es lo que hoy está no solamente masivo, sino mainstream, por decirlo de alguna manera. Y lo que yo veo es que mucha gente lo está usando justamente para eso. Yo he visto conversaciones, que yo estoy en muchos grupos, y en unos de ellos veo conversaciones, por ejemplo,
de gente diciendo, oigan, ¿cómo puedo hacer que lo que creo no sea detectable como plagio, ¿no? Y entonces significa que lo están usando para plagiar. Y no es que yo me preocupe per se por el plagio, que no, ojo, no estoy diciendo que está bien, sí está mal, pero lo que a mí me preocupa es cómo va modificando nuestros valores como sociedad al ir normalizando que el plagio está bien, ¿no? Y ya sabemos que esto es una bola de nieve, o sea, si tú vas normalizando de, ay, no pasa nada si me robo un texto, ay, no pasa nada si tomo la voz de un artista y hago esto, ay, no pasa nada, entonces comienzas a normalizar situaciones de robo, ¿no? Situaciones de, pues que alteran al final del día y rompen las reglas e incluso las leyes a las cuales estamos sujetos. Y eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa, el cómo va cambiando y moldeando nuestra mente y haciéndonos como, no sé, como normalizando estas cosas. Y eso me preocupa porque entonces, ¿qué estamos heredando? ¿Qué estamos dejando? ¿Qué estamos permitiendo? ¿Hacia dónde va a ir nuestra sociedad? Si nos parece esto normal, entonces, ¿qué después nos va a parecer aterrador? ¿Qué nos va a parecer malo? Si ahora todo nos va a parecer como, no hay problema, está bien. Y eso es algo de lo que yo hablo, como esto moldea de manera individual y de manera global, es decir, social, nuestras formas de pensar, nuestras dinámicas, nuestro propio sistema de información. Eso es para mí lo preocupante, no la inteligencia artificial per se, sino cómo la usamos y para qué la usamos y hasta dónde permitimos que nos moldee y moldee nuestra forma de pensar. Y eso es un último punto que quiero comentarles a ustedes que abordo en el artículo, y es, hoy en día, siendo objetivos, es como, no sé, me imagino que eso nunca pasó, pero es como si hubiera pasado, o no sé si sí pasó, no lo recuerdo, pero es como cuando nació el internet, sobre todo Google, cuando nació Google, como si hubiéramos estado compartiendo los screens de nuestras búsquedas. Eso nunca pasó, ¿sí? No. Y siento que eso es como ChatGPT, ¿sabes? Así de absurdo se me hace. Ayer lo estaba pensando, porque yo veo que ahora mucha gente ya no habla, o sea, por ejemplo, escribe un comentario en redes sociales, pero ya no comenta su pensamiento, sino ahora te manda una captura de pantalla de lo que le preguntó a ChatGPT. Ya, es que en este momento hay como un auge de cómo llegué a ese objetivo, porque evidentemente las personas en la fase 1 en Google no sabían qué preguntarle a Google. O sea, claro, pero me refiero a que es que eso me parece interesante. ¿No sabían? Ajá, menos ahora con la nueva herramienta. Sí, pero ahora todavía creo que estamos en un absurdo más, porque al menos cuando aprendimos a googlear, quienes nos tocó atravesar esa fase, pues lo hacías tú en solitario y como que, ¿no? Pero no tomabas un screen de tus búsquedas y se las mandabas a alguien. Sí, pero es que sí lo logro entender, Fer, ve a dónde iba yo. Y esto es duro para la humanidad. Es, si la fase 1 de aprender a googlear no fue superada, cuando llega la fase 2 de inteligencia artificial utilizada por personas que no sabían ni googlear, de repente ven y copian y emulan y toman lo que los otros están buscando para llegar ellos a conclusiones sin llegar a un pensamiento profundo. Pero me refiero porque o sea, te voy a poner un ejemplo. Pero lo comparten porque hay esa necesidad de saber cómo llegaste al resultado. No, es que no me estás entendiendo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace unos días yo publiqué en mi Facebook que lo preocupante no es la inteligencia artificial per se, sino la formación de nuevas configuraciones tecnopatriarcales y tecnocoloniales, ¿vale? Me queda claro. Espera, la tecnología. Déjame terminar. No, es que te estás adelantando. Déjame hablar, déjame terminar. Y alguien me comentó, o sea, en lugar de comentarme cualquier cosa de su pensamiento de, ay, no, yo pienso que eres una tonta y eso no es, o, estoy de acuerdo, o, estoy en contra, lo que sea, no me comentó nada. Me puso un screen donde decía que le estaba preguntando, es un screen de ChatGPT que dice, ¿qué es tecnopatriarcal? Y ChatGPT contesta. Y eso es lo que me comentó. Es que a eso voy. Escucha ahora tú lo que yo estoy diciendo. ¿Pero por qué lo hizo? Es lo que quiero entender. Lo hizo porque no es capaz él de estructurar información mental profunda
y requiere de una herramienta que lo explique por él, lo cual perdió profundidad en la manera en que comunica un mensaje y ahora está permitiendo que otra plataforma piense por él y plasme de manera mucho más clara lo que él debió haber puesto de manera más clara. Exacto, y a eso voy. Entonces, entendiendo ya, alineándonos con esa respuesta, eso es lo que me preocupa, que eso es lo que pongo en el artículo. Hoy en día, viéndolo así, ya me metí y ya hice ejercicios y ya seguí los tutoriales de los personas que ahorita son como las más vistas en YouTube con relación a la inteligencia artificial, como lo que es el perfil de .csb, que es uno de los más vistos. Ya, mira, en serio, ya me aventé los tutoriales, ya hice los ejemplos y sigo ya en la manera objetiva, viendo que hay un chorro de limitantes. O sea, de verdad, siento que todos los noticias, los encabezados, que obviamente se entiende porque viven del clickbait, pero están diciendo como que no, la inteligencia artificial ya casi que hace todo, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Mi punto de todo esto es, si tú le pides hoy, y vámonos a otra inteligencia, Midjourney, ¿no? Si tú le pides que haga lo que sea que quieras que haga, y lo hace, cuando ya tú analizas realmente lo que hizo, por más sorprendente que parezca, o realista o hiperrealista, como lo que pasó con Donald Trump, o las fotos del Papa usando la chamarra, lo que sea, tiene unos límites y tiene una estructura que ya cuando pones atención te das cuenta que es limitada. Limitada en términos imaginativos, ¿no? Porque es un regurgitar de todo lo que ya está construido. Porque eso sí, no pueden crear cosas que no están como en la base de información que tienen. Y entonces yo me doy cuenta que ahorita todo lo que está pasando es eso, un regurgitar y como cuando las aves mastican todo y le dan a sus pollitos ya todo masticado, como vómito de cosas, que pareciera que eso nos está cambiando la forma de crear. Y como que te limitas a lo que la inteligencia artificial se limita y ya no puedes pensar, como lo que pasó en este comentario. No pudiste preguntarme, oye, ¿a qué te refieres con tecnopatriarcal? A mí, sino que le preguntaste a un chat GPT y me dejas un screen que no sé qué significa, es tu opinión, tenías dudas, o sea, entonces ya no hay una comunicación, porque ya hay un tercero interviniendo en este canal donde interrumpe la comunicación y no sé para dónde va. Es que esa es la razón por la cual viajamos por el mundo, Fer. Para hablar de que la creatividad humana ahora tiene un espejo en esta fase, un espejo para poder utilizar otra forma de pensar llamada creatividad artificial, y que la mejor postura que podemos tomar es tomar lo mejor de esa herramienta llamada creatividad artificial y que nos dé nuevas perspectivas para pensar, imaginar y crear desde la creatividad humana. Pero es que es justo al revés, más bien nosotros somos quienes debemos darle nuevos inputs a esa creatividad artificial, y lo que hoy se está esperando, lo que la gente está esperando es que al revés, como que la inteligencia artificial te diga a ti qué pensar. Lo sé, y es decepcionante de nuestra raza humana. O sea, fuimos al mundo a decirles el potencial y están haciendo exactamente lo opuesto. Y están haciendo exactamente lo opuesto, no el mundo, sino esta elite que tiene acceso a estas herramientas. Cuando esto llegue al resto del mundo, ya quiero ver el nivel intelectual que va a agarrar esta plataforma, Fer. Es que ni siquiera sabes, yo sé que tú insistes mucho en eso, pero no se trata solo del intelecto. O sea, ya dejemos esa parte al lado. Se trata de cosas básicas, ¿sabes? De cosas básicas que tienen que ver con intuición, con cómo operamos de manera básica y elemental. Y eso es lo más preocupante, porque si solo fuera a nivel intelectual dirías, claro, como todo lo demás, pues requieres un cierto grado de dominio de esto y chalala. Pero no, eso es lo preocupante. Yo sí hablo del intelecto porque todo lo que sale de nuestra boca y las acciones que hacemos basan una intelectualidad en un nivel muy pequeño o muy sofisticado. Mira, en esta semana estuve en León, Guanajuato, en el segundo foro de nuevas tecnologías y tendencias educativas. Y por cierto, un saludo a Misraín Macías, Isaac Lucatero, Dani Rojas, Chris Rojas, que conocí en ese lugar.
Después de estar en el evento, el tema central, el tema de la mesa como total obviedad fue inteligencia artificial. Te traigo 2 ideas que alimentan toda esta discusión que tuve ahí. Una, sí, fue muy emocionante ser testigo de la primera vez, Fer, de cientos de personas o miles de personas que estaban en el auditorio usando por primera vez la IA. Imaginen el foro. Después de 2 conferencias, en donde yo fui una de ellas, hablando sobre el impacto, la posibilidad de la IA en la educación, llegó al escenario Daniela Rojas de C-Minds, la compañía que representa, y diseñó un taller en donde les enseñó a usar una herramienta, básicamente, ChatGPT, que era lo más fácil para todos ellos que pudieran utilizar. Yo estaba sentado hasta delante del auditorio, un auditorio masivo, te lo digo, eran miles de personas, y sus caras ante las interacciones por primera vez con este ChatGPT fueron asombrosas, Fer. Obviamente, Daniela les mostró ejercicios desde cómo preparar una clase, pedirle a ChatGPT que diseñara un instrumento de calificación, pedirle que documentara ejercicios educativos, todo lo que tiene que ver con preparar y utilizar, e inclusive todo se potencia cuando te enseña otras herramientas que te permiten crear presentaciones. La cara que yo vi, Fer, fue emoción genuina. Lo interesante es que las primeras impresiones de las conversaciones, y yo te lo puedo decir que al menos una de cada 2 conversaciones que escuchaba decían, oh, entonces esto lo puedo hacer para... y ponían cosas, o oh, esto me va a ahorrar tiempo, ¿ok? O también lo interpretaban como, wow, esto elimina ese tiempo que invierto para entender esas cosas. Y ahí es donde me preocupé, Fer. Es como, a ver, espera. Mira, imagínate que vas a dar una clase de la Segunda Guerra Mundial, de un acontecimiento específico, la ocupación francesa, en específico París, el 14 de junio de 1940. Tú le puedes pedir a ChatGPT que te pueda dar una síntesis educativa de lo ocurrido y que inclusive le puedas poner parámetros como tiempo o dame las 5 ideas base, dame 10 acontecimientos importantes y te los regresa. Y puedes pedirle inclusive que te diseñe un ejercicio o un test de calificación una vez que des esta información para que los niños puedan contestar ese test. Y te da inclusive argumentos y la lógica de cómo se dividen los puntos, etc. Tú puedes hacerlo. El maestro va a utilizar esa riqueza que te da el ChatGPT, que te da porque se la pediste, te lo va a dar, la vas a utilizar, inclusive puedes pedirle que esa información te la convierta en otra herramienta también que hay conectada a esto, en una presentación ya de PowerPoint, lo cual ya te ahorra todo el tiempo. Y tú puedes como maestro ir y dar la clase. Y claro que cumples palomita en se transmitió la información, check. Se diseñó una presentación, check. Se extrajeron los momentos relevantes, check. Creaste un ejercicio para calificar lo que diste información, check. Pero la pregunta es, los niños entendieron la relevancia de por qué Hitler, cuando llega a París, decide no destruirla y que a partir de ese momento se desataron una calidad de acontecimientos que detonaron en la caída del movimiento alemán, en la conquista alemana. Eso no lo entendieron. Entonces, aquí está la gran división que me llevo de ese día. Sí es una herramienta que depende de la calidad del input que tú le estás pidiendo, que siempre lo has dicho tú, Fer, y el output que tú tienes. Y si claramente ese ser humano que está pidiendo con la información que tiene a esa máquina para que le dé un resultado, el resultado te lo va a dar y va a ser satisfactorio, pero vas a perder la esencia de todo, el pensar profundamente en la relevancia de ese acontecimiento. Y ese hueco es lo que ha venido haciendo la educación en los últimos 80 años, Fer. O sea, lo que tenemos ahora es una sociedad que ha simplificado el acceso a los datos y a la información y creen que eso genera conocimiento, y de repente tienes una herramienta que ya maneja datos e información en la cual no sabemos qué pedirle. Segundo tema, la IA potencia la AI, y estoy hablando en español, déjalo explico. La IA o inteligencia artificial potencia la AI, es decir, el aprendizaje individual. AI, aprendizaje individual. Déjame lo abordo en 30 segundos. Yo a nivel particular, Fer, no tengo profesores, ni coach, ni ninguna referencia que académicamente en este momento me esté guiando a lo largo de los últimos 20 años de mi vida. No la tengo. Yo he aprendido leyendo un ecosistema de múltiples fuentes de información, la cual
proceso, entiendo, pongo en práctica, cometo errores, fallo, adapto y luego la convierto en conocimiento aplicable ya depurable o lo desecho si no me sirve. Toda esta práctica sistemática de aprendizaje individual o AI que comenzó con mi curiosidad y cuando llega Google se potencia y cuando llegan los libros se potencia y cuando llegan las revistas, los blogs, los podcasts, YouTube, todo lo que ha venido creciendo en los últimos 30 años en términos digitales se ha venido potenciando y con la llegada de la inteligencia artificial o la IA esto va a llegar a un nivel inimaginado para personas como mí, como yo. En el pasado, la llegada de proyectos como Jibo, Fer, ¿te acuerdas de Jibo? Y luego de Moshi, 2 robots increíbles, 2 interfaces, se definían como un Learning Robots for Kids. Son interfaces, ya no es Google, como nos pasó a nuestra generación, le va a pasar a la nueva generación que van a empezar a nacer estas nuevas interfaces. Llámalo robots, llámalo pantallas, llámalos asistentes de voz mucho más sofisticado y se van a convertir en estas interfaces donde la IA va a potenciar esta AI de los seres humanos. En este caso, por ejemplo, Jessica Card hace 3 semanas conectó un Furby a ChatGPT. Hello there. It's so nice to meet you. I am Furby. What would you like to talk about? Furby's plan to take over the world involves infiltrating households through their cute and cuddly appearance, then using their advanced AI technology to manipulate and control their owners. They will slowly expand their influence until they have complete domination over humanity. ¿A qué voy con esto y con esto cierro? Así como yo usé la interfase de Google, las personas, los niños de nueva generación, van a comenzar a usar las nuevas interfaces para aprender cosas, preguntar cosas, explorar cosas, lo cual el papel del profesor necesita entender su papel frente a esa AI y el aprendizaje individual de esta generación que, ojo, cada vez le va a ser más irrelevante la manera en cómo conectan ideas los humanos y él mismo va a asumir su propia explosión de aprendizaje individual. Y eso me parece un fenómeno a analizar, a entender, a estudiar, porque ya pasó en la primera generación conectada, es decir, la mía, los millennials, así aprendimos a hacer cosas. Y ahora, en esa segunda generación con inteligencia artificial, ¿qué vamos a hacer? Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Ok, después de esto, quiero pasar a otro tema que también tiene que ver con nuestra mente, porque yo más que pensar en la educación, pienso justo en el aprendizaje, que a veces confundimos esos dos conceptos y son dos cosas que si bien tienen que ver, son independientes. O sea, tú puedes aprender sin estar en un proceso de educación formal y además educarse y aprender son dos conceptos que hemos transgiversado mucho, ¿no? Como que la educación es todo el proceso de estas acciones donde tú aprendes, solo que la educación está nivelada, equilibrada, está ordenada y te da títulos por cada paso que vas ascendiendo en esta curva diseñada para toda esa experiencia. Hoy hemos hablado, por ejemplo, muchísimo de long learning process, ¿no? Es como todo el tiempo aprendes. Esta generación, la nuestra al menos, no ha dejado de aprender cada día. Por eso estamos ligados a pantallas, por eso tú estás escuchando este podcast. Estás buscando conectar nuevas cosas. Eso no ha sido asimilado por el sistema educativo. O sea, no hay un journey en donde digas el salón de clases más los otros 22 puntos de contacto que hoy posiblemente tenemos. No hay, solo es el salón de clases. No, y además, o sea, cuando dices mi generación, pues no es la generación completa, ¿no? Ojalá fuera la generación completa, ojalá fuéramos todos los que aprendemos así, pero no ha pasado de esa manera. Por eso es preocupante lo que podría pasar con la inteligencia artificial, porque si no hemos aprendido a usar las herramientas básicas en internet, o sea, yo todavía, y no lo digo a manera de burla ni mucho menos, sino como reflexión, todavía hay gente que me encuentro que es de mi edad o más grande y que me dice, es que no sé dónde buscar. Claro. O no sé cómo buscar. Claro. Y es gente que tiene educación desde el sentido de
pues tiene un título universitario. Maestrías, diplomados. No sé si maestrías, no me ha tocado de En mi maestrías. caso sí, que me han preguntado cosas que yo literal les mando una URL de Google. Y es como, oye, Joan, ¿dónde puedo encontrar información de tal cosa? Google. Y les mando el resultado ya con la liga completa. No sé si eso sea ofensivo para ellos, pero es como, oye, yo empezaría por ahí. Sí, y me preocupa eso, ¿no? Porque y me da risa porque decimos, es que las nuevas generaciones ya van a estar, y no es cierto, tampoco es cierto, es que tenemos tantos sesgos de nuestra vida, de cómo la vivimos. O sea, ¿por qué digo que no es cierto? Sí, si bien la siguiente generación que ya nació en una era de internet y que para ellos estar en internet es básico, o sea, yo he visto a la mayoría de los niños hoy no escriben. Los niños ya no escriben, los niños interactúan a través de voz con Google. Entonces le dicen a Google, ni siquiera es el oye Google del app, sino que en Google, cuando te metes en tu computadora hay un microfoncito, lo aprietan y hablan con Google. O sea, ya desde ahí te das cuenta que el lenguaje está cambiando. Y no es que hablar sea más o menos o bueno o malo versus escribir, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que simplemente nosotros estamos juzgando o evaluando el mundo del futuro con base en nuestro pasado, no en el presente que están viviendo los chicos, ¿sabes? Y además yo me he dado cuenta, como siempre lo decimos, o sea, decimos, es que las siguientes generaciones, bueno, ¿con cuántas personas de las siguientes generaciones convives en el día, ¿no? Por eso es bien importante cómo evaluamos el futuro desde nuestro pasado, porque así lo vivimos nosotros y pues no necesariamente va a ser así. En nuestro caso estamos observando todo el tiempo multigeneraciones. O sea, las conclusiones que estamos llegando es porque estamos atentos a estas señales y comportamientos. Y al traerlo al podcast es porque hemos concluido que con las tendencias que vemos, los datos que hay, los comportamientos que observamos, podemos intuir que está pasando X cosa. Y por esa razón lo exponemos. No es porque se me ocurrió hoy en la mañana y estoy enojado con este tema. No, hay una multiplicidad, al menos de 11 macrotendencias que al menos tenemos en la mente para poder llegar a la conclusión de algo. Y en esa conclusión no se siente nada bien. Se siente un paso para atrás en la manera en cómo los humanos estamos tomando este reto tecnológico que tendría que potenciarnos. Nos está dando un paso para atrás. Sí, y a eso yo me refería con lo que comentaba, ¿no? Que ya después te fuiste por la educación, pero digo, estuvo muy bien, pero por eso ya no comenté nada, porque me quedé pensando en lo que yo realmente quería poner en la mesa, que no era solo el de educación, sino que esa nueva herramienta llamada inteligencia artificial está moldeándonos a nosotros y no nosotros a ella. Y no porque en su mente maquiavélica, no, pues ni siquiera tiene mente, sino porque nosotros estamos permitiendo que así ocurra y nos estamos como acotando o conformando, esa es la palabra que estaba buscando, conformando con los resultados que nos da. O sea, siguiendo con estos ejemplos, y ya con este último voy a terminar este tema, en LinkedIn, hace unos días yo puse, porque cada día hablo de un tema diferente y los jueves los utilizo para hablar de innovación, y hace como 2 semanas yo publiqué como algunas creencias que tenemos sobre la innovación en las empresas, y una persona igual, en lugar de contestarme su opinión o debatirme o contradecirme o lo que sea, me puso, o sea, copió y pegó una respuesta de ChatGPT. Y al final puso, esto es lo que dice ChatGPT. Y yo así de, pues qué bueno saberlo, güey, pero a mí no me interesa saber qué piensa ChatGPT, me interesa saber qué piensas tú. Pero no, ya la gente, no sé qué está pasando. Eso me preocupa, porque es como, yo no quiero, güey, si quiero discutir con ChatGPT, pues yo me meto a discutir con ChatGPT, ¿no? Yo no quiero que se vuelva eso. O sea, a mí me preocupa que eso esté pasando, porque la gente ya no está teniendo las ganas o no sé, la disposición de compartir sus ideas, sino ahora va y le pregunta y eso lo pega y como que eso es su mensaje, ¿no? Sí, sin siquiera entenderlo. O sea, es como, mira, entiéndete con él. Sí, exacto. Yo ya te lo puse aquí, ve y habla con ChatGPT. O sea, es como, güey, no es Dios. Sí, es muy raro. No sé si a ustedes les ha pasado, pero eso me ha pasado las últimas semanas y lo comparto por eso, porque lo veo desde un fenómeno
no para juzgar a las personas que lo hacen, sino como un fenómeno que me parece socialmente muy interesante, cómo están cambiando esas dinámicas, ¿no? Y bueno, o sea, al final creo que eso en el contexto, insisto, actual, donde hay demasiada polarización, pues eso se puede volver como más agresivo, porque es como, no, yo lo vi en ChatGPT como si fuera un validador de mis ideas o de mis pensamientos o de lo que sea que estoy externando, como que lo estamos viendo que es y como que es perfecto, ¿sabes? Y es como, pues no es perfecto, o sea, pregúntale fechas, luego te dice cosas que ni son, que Claro. ni pasaron, o sea, no, está lejos de ser perfecto. Por eso decía lo de los clickbaits que nos venden como de, no, ChatGPT ya aprendió a mentir. Dude, no es que aprendió a mentir, se basa en un sistema probabilístico y por eso puede predecir las siguientes palabras, pero no es que esté en su mente, porque no tiene mente para empezar, que esté procesando la mentira como lo hacemos los seres humanos, ¿sabes? Pero eso hace como, no, pues si ya miente, entonces lo voy a usar para mentir. No sé, o sea, yo no sé qué se imaginan las personas en su mente, ¿no? O sea, la foto que tenemos ahora, Fer, es con la información que han alimentado, porque hay una fecha y te la expone hasta cuándo fue alimentado. Por ejemplo, ChatGPT es como, mira, tengo información hasta septiembre del 2020 o 21, ¿no? Uh-huh. Y dices, ok, mucho de lo que pasó ahora, ChatGPT no sabe que Chabelo ya se murió, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesitamos rescatar del pasado que pueda funcionar en el presente, que justamente tiene que ver con esos temas de regulación? Yo veo, así como un movimiento enciclopedista en su momento lo tuvo, un comité absoluto de personas de distintas áreas de la actividad humana filtrando y reportando el conocimiento que se había condensándolo, validando, teniendo fuentes académicas, referencias científicas y dejando esa urbe de datos que entraran al sistema llamado enciclopedia para luego salir al mundo a reportar la enciclopedia más actualizada del año. O sea, si tomas esa práctica que hoy ya no existe porque el movimiento enciclopédico murió con la llegada de plataformas de internet, que a mí me encantan como Wikipedia, ¿qué podemos entender ahora de Wikipedia más el movimiento enciclopedista para alimentar esta nueva plataforma que ya nos estamos tomando tan en serio como para darle un debate a Fer sobre un copiar y pegar de algo? O sea, aquí hay un tema que claramente necesitamos hablar. Que eso, si existe, se llama sistema de alineación. Pero el problema es que actualmente el sistema de alineación recibe una migaja de la inversión que recibe la inteligencia artificial para ser más rápida. O sea, hoy a los inversionistas de inteligencia artificial les interesa que sea más rápida, no que sea precisa. Exacto, y eso es donde tienes que poner el foco tú como usuario, y porque ya has visto las olas de lo que ha pasado sobre, oigan, men, saben que está muy mal esto, ¿verdad? Saben que lo lanzaron sin haber probado antes. Sí, pero es que la innovación así funciona. Mira, yo hablo de innovación y me encanta probar cosas, pero esta herramienta tan potente no se prueba. O sea, no agarras una bomba nuclear y la avientas en un lugar diciendo, ¡uf! Estuvo bien duro, sí está muy cabrona. Claro que hay datos que te iban a dar información sobre que eso estaba muy cabrón. Tú lo que decidiste fue ir y aventar las bombas. Ya están explotando, ya están empezando a ver la ola expansiva de ese hongo generado por el ChatGPT, y te haces el güey que ahora necesitamos controlarla. No, men, lo sabías. O sea, ese descaro. O sea, tú ves las conferencias. Por eso decía que a mí lo que me preocupa es que esto sea solo una herramienta de institucionalización más, como hoy lo es la economía, como hoy lo es la política, o como lo son muchas instituciones que ya no cuestionamos. Ya están ahí y ya vivimos con ellas y nos adaptamos y nos adecuamos, aunque nos hagan mal, aunque no estén bien, y eso es lo verdaderamente preocupante, ¿no? Ahora, en medio de este caos y de estos sistemas de los que estoy hablando y de estas instituciones, pues sabemos que una de las más grandes instituciones es la economía, en cómo hemos creado el modelo económico que nos rige hoy, ¿no? Llamado capitalismo. Y el capitalismo, pues nos ha, en su momento, traído bastantes beneficios, pero también nos ha traído un montón de problemas, muchos de ellos problemas complejos que hoy pareciera no tener inicio ni fin, ¿no? Y ante estos problemas, o ante esto que el capitalismo nos ha ofrecido, pues están surgiendo nuevas teorías, y digo nuevas desde los 50, sí, pero nuevas en términos cuando calculas el sistema en su totalidad, ¿no? Y bueno, pues
Parte de estas nuevas teorías son, por ejemplo, el decrecimiento, que quienes para las personas que quizás no están familiarizadas con este término, el decrecimiento apuesta por una reducción planificada y democrática en el uso de materiales y energía en países sobre todo de altos ingresos para mejorar el bienestar de las personas. Básicamente es eso. Entonces es como ir desacelerando, por eso el nombre de decrecimiento, todo, el sistema económico, el sistema de consumo, el sistema, o sea, como que todo, entender que tiene un tope, y esto nace gracias a teorías como los límites de crecimiento, que ya hemos hablado de eso acá, etcétera. Entonces, básicamente lo que esto apuesta es que haya un decrecimiento, no es una pausa per se, sino como una desaceleración paulatina en la cual pues entendamos que el tema de la exponencialidad no existe, al menos no en los recursos, no en muchas cosas. Esto a los tiburones no les gusta, Fer. A los tiburones no les gusta. No a los tiburones, a los tiburones humanos que se sienten que pueden depredar la economía. Pero yo no estoy negociando nada, yo estoy fuera. Entonces, pues sí, lo siento por ellos, pero bueno. Y bueno, dentro de estas teorías, evidentemente ha habido críticas, porque pues de eso se trata, ¿no? Nadie sabe en realidad cuál es el siguiente sistema. Y esto es parte de las conversaciones que se están llevando a cabo. Y creo que el decrecimiento tiene muy buenas ideas. Pero esta semana me encontré con un artículo de Erin Rembrandts, que me encanta cómo escribe. Y hace unos días yo tenía un artículo pendiente que se publicó en marzo y hasta apenas pude leerlo, que es ¿qué pasaría si aplicáramos el decrecimiento a nuestras mentes? Y yo dije, esto sí me interesa. Entonces me puse a leerlo. Es un artículo que vamos a dejar en nuestras redes sociales, que publicó en una plataforma que se llama Illuminem, que yo no conocía, pero que habla justamente de del movimiento de iluminación, que ya después hablaremos en otro podcast el verdadero movimiento Illuminati, dónde nació y cómo nació, pero bueno, esa es otra historia. Entonces el punto es que me recordó el título de este lugar a ese movimiento. Pero bueno, ya yendo a la idea central de cómo aplicar el decrecimiento a nuestras mentes, habla. No, porque yo al principio dije, ¿cómo? O sea, ya no debes aprender tanto. Pensé que se iba a ir por ahí y no se refería a nada de eso. Se refería a cómo todo este sistema de consumo a través del cual se alimenta el capitalismo, pues nace en la mente de las personas, ¿no? Es decir, tú en tu mente dices, no voy a estar bien hasta que tenga más de esto o más de aquello. Y en todo el pensamiento nos han enseñado que más es mejor, que siempre más es mejor. Y ese es un pensamiento que está enseñado y transmitido de generación en generación y que te hace sentir que si no tienes ese más, pues no estás siendo suficiente en la vida y no tienes éxito y no eres considerado exitoso y valioso en este sistema productivo, ¿no? Entonces ella decía, necesitamos comenzar a hackear desde nuestras mentes ese pensamiento y entender que obviamente más no siempre es mejor, lo cual me dio mucho gusto porque no es por hacerme propaganda, pero ese es otro de los artículos que yo he escrito en la BCI sobre pues más no siempre es mejor. Y ella justo habla de eso. Y ella vive en Australia y habla de cómo, y eso me dio muchísima tristeza porque creo que eso pasó muchísimo no solamente con las comunidades indígenas de Australia, sino con todo el mundo. Y les voy a leer una cosa que puso y dice, mira, hay mucho que aprender de las culturas indígenas, porque antes de que fueran conquistadas o ¿cómo se dice? Colonizadas, ellas tenían otros sistemas de pensamiento. Y ella cuenta una historia de Jeff Sparrow, que él ha investigado qué pasó con las comunidades indígenas en Australia, que se llama Crímenes contra la Naturaleza, se llama su libro. Y ahí los australianos de las primeras naciones, que son los indígenas de Australia, encontraron que el trabajo remunerado era la antítesis de sus estilos de vida igualitarios. O sea, cuando llegan y les dicen, ahora este va a ser el nuevo sistema, ellos decían, no. Y voy a leer textual esta parte que me pareció brutal. Dice,
Hoy damos por sentado el sistema de salarios. Parece normal, casi eterna, ya que apenas podemos concebir una alternativa. No parecía normal para la gente precolonial. En Australia, como en otras partes del mundo, encontraron las prácticas capitalistas absolutamente horribles. Los indígenas, acostumbrados a un ethos igualitario y el trabajo realizado por el bien colectivo, vieron la autoridad ejercida por los patrones como una tiranía. Todavía en 1888, un eclesiástico se quejó de la dificultad que tenía para persuadir a los indígenas de que un hombre era innatamente mejor que otro, que cierto individuo, en virtud de sus posesiones, exigía obediencia a sus semejantes. Los indígenas no despreciaron el trabajo asalariado por el esfuerzo que implicaba, más bien pensaron que el trabajo exigido por los capitalistas despojaba a la vida de su humanidad. Y eso, dije, wow, es verdad. Hoy todo lo que tenemos ya lo damos por sentado y hasta nos burlamos de, pues esto no va a cambiar, esto no puede cambiar. Claro, lo vemos así porque hemos nacido, visto morir a personas, crecido y desarrollado en un sistema que es así. Pero a mí esto me da esperanza porque me recuerda que no siempre fue así. Y que si no siempre fue así, entonces sí hay posibilidad de cambio. Ella menciona, y esto de verdad es súper esperanzador, cómo en este momento, mientras hablamos, así como está el tema de la inteligencia artificial, que ya estamos hablando de eso, y de otros temas que a veces se roban la agenda, dice, pues así están pasando movimientos como los Future Steaders, que yo no los conocía, y es un movimiento brutal. Es un movimiento que está enseñando a las personas a vivir con lo básico y cómo puedes sembrar en tu casa, cómo puedes reciclar cosas, cómo puedes, pues un poco irte en contra del sistema actual, ¿no? Y por otro lado, también habla de otras comunidades que practican algo que se conoce actualmente como la simplicidad voluntaria, y es justo hackear tu mente y decir, a ver, no necesitas más, no necesitas tener todo lo que te dicen que necesitas tener para estar bien, para tener una vida digna y para tener una vida cómoda. Entonces practican esta simplicidad voluntaria y por otro lado hay otro grupo de personas que practican la abundancia frugal, que básicamente lo que te dice la abundancia, que además el término es brutal, ¿no? La abundancia frugal, porque además vivimos en un sistema que no se crea a partir de la escasez. Entonces este sistema es totalmente una antítesis y lo que dicen las personas de la abundancia frugal es que si queremos ser felices debemos ser capaces de limitar nuestras necesidades y nuestros deseos, en el sentido de que no es necesario aspirar a tener todo lo que se supone que debemos tener. Y hablan sobre todo de agroecología y guardianes del café y personas pues que se están dedicando a cuidar a la, ellos le llaman así, a la madre tierra, ¿no? Y dentro de todo esto me gusta porque si bien no es que ahorita ya todos nos vamos a convertir en future steaders o en la simplicidad voluntaria o en la abundancia frugal, me gusta que ponga en la mesa estas opciones porque hablan de la suficiencia, que también es otro término que hemos tocado en este podcast, en decir, hay un punto en el que sí es suficiente, aunque nos hagan creer que no, aunque nos hagan creer que más es mejor, aunque nos hagan creer que nunca va a ser suficiente lo que tengas, estos sistemas hablan de que sí hay un suficiente. Y eso es a lo que se refiere la autora, donde decir, a ver, ¿por qué no aplicamos el decrecimiento a nuestras mentes? Y cuando yo reflexioné, porque además el artículo es digamos que tiene unas 3,000 palabras o algo así, o sea, no es tan largo, pero tampoco era algo que podía leer rápido sin poner tanta atención, me doy cuenta que están pasando este tipo de cosas, lo cual me da a pensar que de alguna manera u otra estamos en un momento que no logramos apreciar así porque estamos en medio de él, en la tormenta, pero que sí estamos realmente en un momento de transición. Y no quería decir en un momento de cambio, porque también esa es otra cosa que hemos prostituido. Hablamos de cambio, pero no entendemos a qué se refiere ni cómo transitarlo.
pero yo sí creo que este es un gran momento de transición en donde las cosas están cambiando y muchos sistemas institucionales, volviendo al tema de las instituciones, se están rompiendo. Y cuando yo analizo este último viaje que hicimos y en todas las partes del mundo vi pintados en las paredes cosas hablando de no a la colonialización, el regresar al poder, a quienes tenían el poder, hablando de la tierra, hablando que la conversación se compara entre Colombia y España y que se compara en otras partes del mundo, y no hablo de lo que la gente dice, sino lo que está plasmado en la calle, los grafitis, de las imágenes que tú ves retratadas en este arte callejero, nos habla de eso. El que hayamos visto una exposición de hip hop en un museo nos habla de que está cambiando las cosas. Y creo que estas cosmovisiones valen la pena ser mencionadas, citadas y averiguadas y experimentadas, porque es la única manera en la que realmente vamos a poder transitar hacia el nuevo sistema, cualquiera que este sea. El tema es que tristemente, por supuesto, otras conversaciones acaparan la atención de todas las personas y nos distraen y quizás nos desvían y nos evitan que veamos que esto también está pasando. Porque claro, el sistema actual es como cuando, no sé, como cuando hay un jefe que ha estado ahí toda la vida y nadie lo derroca, y como que hay que hacer un pequeño, como un golpe de estado para que se vaya y realmente suelte el poder. Creo que hoy estamos viviendo eso, pero a escala global. Y me dio esperanza, o sea, honestamente en medio de estas preocupaciones que me habitan sobre lo que está pasando y esta preocupación sobre la inteligencia artificial, la tecnología y tanto, yo dije, claro, o sea, también es bueno que apliquemos estos modelos nuevos, y digo nuevos en términos de ya la comparación general del tiempo, en nuestra cabeza. O sea, creo que a veces me encuentro todavía deseando cosas que realmente al final, cuando reflexiono, digo, es que la verdad las deseo pues porque veo que todos las usan, pero realmente no las necesito. Y yo misma vuelvo a caer en eso, ¿no? Como que tratas de no arrastrarte en la ola, pero caes, porque ves que toda la gente está ahí y dices, bueno, pues a lo mejor el que está mal soy yo. Pero cuando ves estas cosas dices, no, hay gente haciendo incluso cosas más importantes y más increíbles y resistencias que están ahí. No sé cuánto van a soportar, no sé cuánto van a durar, no sé si realmente estas resistencias van a provocar el cambio, pero a mí lo que me parece interesante es que están ahí y que están pasando ahora también. Y que eso es lo interesante de vivir en este momento, que está pasando tantas cosas al mismo tiempo que hay que saber a dónde voltear a ver. Cuando te escucho hablar, Fer, veo la esperanza en tus ojos, veo el corazón con el cual lo dices. Yo lamentablemente lo que me desespera de mi línea del tiempo es la dimensión de lo que el otro 99% hace en el día a día para definir el status quo. Y la dimensión de estas genialidades originales, no originales porque sean nuevas, sino porque vienen de un origen básico desde hace muchos años, y que no han logrado manifestarse masivamente, y no creo que lo logremos, porque al sistema no le gusta, porque el sistema está diseñado para exactamente lo opuesto. Y de repente mi corazón se fractura, porque es como, wow, hay gran pasión y gran concepto y gran simplicidad en lo que los future stealers están provocando, y lo que tú y yo hemos hablado en otros capítulos sobre el movimiento minimalista que busca valorar el tiempo y los elementos inmateriales por encima del trabajo duro y la acumulación de cosas, y todas las ideas que hay atrás, el tequio en Oaxaca, ideas que han estado y permaneciendo socialmente, que hay, la verdadera lucha es contra el ecosistema hegemónico, económico, político que hay hoy y cultural que hay hoy, y no han ganado. Las primeras veces que yo escuchaba este tipo de cosas fue en la UNAM, cuando estaba en la preparatoria y luego cuando estuve en la universidad,
y sonaban como ideas increíbles, mientras en paralelo estaban haciendo una moneda única en Europa, o el movimiento de globalización en el mundo comenzaba y había un contramovimiento antiglobalizante, los globalifóbicos, les pusieron el nombre como para mofarse de eso. Y no pasó nada, ganaron los sistemas capitales. Aquí yo creo que la única manera de regresar a estas grandes ideas es, uno, poniéndola en práctica, y como tú dices, Fer, muchas de estas cosas ya las tenemos nosotros en la práctica diaria, tú y yo, pero de repente cuando sales al mundo a interactuar te comienza a absorber ese maldito hoyo negro y dices, espera, no me succiones, y te va succionando hasta un momento donde logras como escaparte, pero de repente dices, damn, o sea, esto no se escapa una persona que no tiene esta fuerza de voluntad para romperse. Es un cambio del estilo de vida que siempre nos han vendido, que tu familia ha venido implementando, que el mundo, que cuando prendes la tele, prendes los audios, contenidos que ves, todo está apuntando hacia allá. Salirse es doloroso y las personas no están dispuestas a meterse un grado más de dolor a un cambio de estilo de vida hasta que ya no hay otra alternativa. Yo sé, pero el hecho de que, insisto, no siempre fue así. No siempre fue así. Y eso es muestra de que sí hay otro sistema. Y yo lo sé, o sea, a mí también me desespera. Yo también digo, claro, pero son un pequeño grupo de personas. Y yo creo que a todos nos pasa. Creo que ese es uno de los graves errores. Nos resignamos a decir, es que solo son pocas personas. Yo al final creo que no se trata de la cantidad de personas, porque ya lo hemos dicho en otros episodios, los grandes cambios que hemos sufrido a lo largo de la humanidad, no es que la mayoría estaba de acuerdo o que la mayoría se puso de acuerdo y lo hizo. Era un grupo de personas que lograron hacer un cambio. Por eso es que tú acabas de mencionar algo de, es que esto siempre ha existido. Pues qué bueno y que sigue existiendo. Si ya lograron ser resilientes estos años, significa que entonces van hacia un buen lugar. O sea, mal hubiera sido que estos movimientos ya hubieran muerto. No, me queda claro, pero lo que dije que me desespera es que no se vuelve en algo que la cultura popular o el status quo decida como una buena idea, pese a que es la mejor idea. Claro, y eso es desesperante. Eso es lo que dice acá esta autora, y con esto quiero cerrar mi análisis o más que análisis, mi reflexión ante esta conversación, y es, sí, deshacerse de la cosmovisión dominante basada en el crecimiento va a significar no solamente el análisis, sino valentía, lo que tú dices, ¿no? Valentía de que pues en realidad el crecimiento no nos trajo la buena vida que nos había prometido, al menos no al 99% de las personas. El capitalismo solo hizo ricos a los que ya eran ricos y que son el 1% de la población que tiene el 40% de la riqueza global. Entonces, ella tampoco intenta ser como de, pues ahora todos tienen que pensar así, ¿no? Sino más bien que en ti mismo experimentes y descubras, en primer lugar, qué significa realmente para ti una buena vida. Ya, en el fondo, o sea, cuando te quitas como todos los aditamentos y todo el sistema de creencias que se te ha impuesto y el que has absorbido, cuando tú consultas, pues, en el fondo de tus emociones y realmente qué significa para ti una buena vida, dice, básicamente a las personas que yo les he preguntado, se trata de armonía con nosotros mismos, con nuestra comunidad y con el mundo que nos rodea. O sea, eso es como la respuesta unánime de, ya en el fondo, ¿qué significa la buena vida para ti? Pues estar tranquilo conmigo, con mi familia y con lo que está alrededor, ¿no? ¿Te acuerdas ese día? Hace un año, casi 2, cuando fuimos a Isla Aguada, al sureste del país mexicano. Isla Aguada es una isla rodeada por una gran laguna. Por agua, que por está eso es Isla Aguada. Sí, conectada con el mar. O sea, es una pequeña isla. Detuvimos, después de cruzar el pequeño puente que une la parte continental con la isla, nos detuvimos en un pueblito de pescadores, en donde había un señor en su hamaca y conversando con ellos, porque es lo que hacemos nosotros. Somos muy malos socializando en el mundo artificial, capital, pero somos muy buenos conversando en el mundo real.
Y en el mundo real el Señor nos platicaba que cuando tiene hambre, se levanta de su hamaca, se mete a la mar, agarra su pescado y regresa y come. Y que el resto del día sigue disfrutando su vida en esa pequeña isla. Y nosotros dijimos, ¡qué simplicidad! Evidentemente en México, como saben, hay muchos temblores. Uno de los grandes del 2017 lo sintió y le preguntamos, ¿cómo te fue en el temblor? Yo estaba en la hamaca y de repente me movió y dije, está temblando. Así en su voz, está temblando. Y ya, dijo, dejó de temblar. Y siguió su vida. Y así ha sido su vida por el resto de los días que conoció, que está viviendo y que conocerá, hasta que deje de serlo. Lo que a mí me desespera, y es la palabra que tengo, desesperación cuando veo estas cosas, es que esta sabiduría de vivir la vida con esa simplicidad es algo que reconozco, veo, aspiro a tener. Pero cuando te das cuenta que esa pequeña isla aguada está rodeada de sistemas mucho más complejos que no le han interesado para nada conquistar ese pequeño pedazo de tierra porque va a quedar bajo el agua, y que eventualmente en los siguientes 10 años esa vida que él conoce va a tener que dejarla para ser parte de los migrantes climáticos, te das cuenta que esta idea genial no está suspendida en un candado de seguridad que perdure en el tiempo, sino que está destinada a ser destruida por culpa de todo lo demás que seguimos haciendo cosas mal, y que eventualmente la ola expansiva de esa maldad va a llegar primero calentando el agua, segundo dejando de haber peces en la zona, tercero inundando todo lo que él conoce como vida. Y de repente dices, ¿y si lo estoy viendo de cierto, si sé que va a pasar, qué me toca a mí hacer? Y es cuando, al menos yo en la parte personal, decido educar, dar herramientas. Estamos diseñando un curso de diseños circulares para temas de negocios. Estamos escribiendo un libro que logre equilibrar estas conversaciones, que conecten un puente, lo que veníamos haciendo como estructura capital, hacia estas estructuras originales, donde hay un punto de salvamiento entre los dos, de conversación entre dos. Es lo que hacemos los diseñadores, conectar a esas culturas artísticas y originarias contra la parte depravadora del sistema capital. Y es lo único, Fer. El tema es que al conectarlo desde nuestro punto de vista, va tan rápida la bola capital que es difícil tener la misma potencia en la cual alguien dice, oigan, compren esto, contra un, oigan, ¿en verdad lo necesitas? Tu voz es un pequeño decibel chiquitito contra el compren esto, es sexy. Es pequeñito tu esfuerzo contra el otro. Y eso es lo que a mí me desespera. Y me quedan 20 años de vida en términos de la calidad energética que tengo. He dado 20 años de mi vida tratando de que entiendan las herramientas y no pasó nada. Y eso sí me desespera. Creo que el ser valiente es eso también. Ir en contra de la desesperación. Yo no me siento desesperada en realidad. Creo que mi forma de lidiar más bien es desde la calma. Para mí el desesperarte, uno, ni te va a llevar a nada. Dos, genera un montón de emociones y segregaciones en tu cuerpo que a lo mejor no necesitas y por el contrario te van a terminar afectando. Y para mí es más bien la calma. Yo últimamente estoy adoptando una postura de reflexión y de calma. O sea, creo que no hay cosa más contestataria en este momento que estar en calma y pensar las cosas con calma y no dejar que la vorágine y la desesperación, porque al final, digo, no me quiero poner filosófica, pero ¿qué es la desesperación? ¿No? La desesperación, a como yo la entiendo, la percibo y la he vivido, pues es un sentimiento que nace del sentir que no tienes control y eso se transforma en enojo. O sea, la desesperación es una alteración extrema causada por cólera, despecho o enojo, ¿no? Eso es lo que siento yo. Y yo no siento eso. O sea, no siento ni cólera, ni despecho, ni enojo. Yo sí, porque de repente la calidad de vida que tenemos tú y yo al aplicar estas cosas
y ver que el resto sí está interesado. Es como, oh sí, me interesa la idea. Pues vas, dale play aquí. ¡Ay, probado leer! No la hago, mejor sigo sufriendo del otro lado. Putas desesperante. Bueno, ya tuviste tu tiempo para hablar. Espero que haya sido catártico para ti. Me toca a mí. Lo que voy es que yo no estoy en ese punto. Al menos no todavía. No sé si va a llegar en algún momento. No estoy desesperada. Creo justo el pensar las cosas con calma ayuda a reflexionar el estatus real de lo que está pasando en su correcta dimensión. Creo que la desesperación lo que te lleva a hacer es que exacerbas todo, tanto bueno como malo, ¿no? Todo se ve exacerbado. Es como unos lentes de esos cuando vas a la casa de los espejos que distorsiona todo. Ya no ves el cuerpo como es, sino ya lo ves gordo o ya lo ves flaco o ya lo ves ahí todo raro, ¿no? Y para mí por eso es importante conservar la calma. Y la calma no significa que no sienta nada o que me parezca o actúe de manera inerte hacia lo que está ocurriendo. Pero la calma a mí me ha permitido transitar de una mejor manera todas estas emociones. Y creo que las personas que han logrado hacer cosas importantes en la vida, cualquiera que éstas sean, desde lo pequeño hasta cosas, revoluciones, ha sido porque se dieron el tiempo de pensar las cosas con calma y analizarlas desde diferentes perspectivas. Y ya solo quiero cerrar con lo último que menciona este artículo, que es importante considerar la forma en que el crecimiento se manifiesta en nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros sueños y nuestras almas, porque si podemos crear una cultura de suficiencia, habemos encontrado la clave para el cambio sistémico y evitar la catástrofe ecológica. Estoy segura de que todos podemos estar de acuerdo en que esta es una tarea que vale la pena. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y bueno, pues felicitarles a todos y a todas los que escuchan el episodio el día de hoy, que es 21 de abril del 2023, porque, como ustedes saben, y los que no, pues hoy es Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Y pues seguimos aquí hablando de estos temas y para mí eso es un gran avance, ¿no? Que haya un Día de la Creatividad y la Innovación en un mundo como el que estamos viviendo ahora me parece muy importante, y reconocer a quienes están no solamente en la industria creativa, que sí, también felicidades, pero a cualquier persona, porque como ya lo hemos dicho, todos somos creativos, y felicidades porque cada día usamos nuestra creatividad para resolver los problemas a los que nos enfrentamos, y eso merece reconocimiento. Bueno, pues fue un placer estar con ustedes. Gracias a todos los que nos escuchan a través de diferentes plataformas, ya sea en Spotify, en Apple, en YouTube, en nuestro sitio web, en donde sea que nos escuchen. Gracias por eso. Y John, no sé si vas a agregar algo más. Sí, la única manera en la cual recibo esperanza es saber que tú estás del otro lado. O sea, que tú estás allá escuchando, creando tus propias cosas, conectando desde tu punto de vista las cosas que logras ver, filtrar, recibir. Wow, creo en eso. O sea, mientras tú existas, mi desesperación no se convertirá en locura, y eso me hace sentir a mí que todavía hay cosas que hacer, y eso me emociona. Gracias por estar en esta edición. Yo fui John Black. Fer, no hemos hablado de algo que quiero hablar ahora. Desde hace 3 ediciones del podcast hemos estado afuera en una plataforma en la cual, en un proyecto que hemos participado, que se llama Querido Futuro, con Gaby Barkentin. Tú has escuchado este podcast y has escuchado algunos spots que hemos puesto en el podcast. Es un proyecto que justo apunta hacia llevar esas conversaciones de esos mundos futuros hacia un presente en donde la periodista Gabriela Barkentin, que es una persona que admiramos y respetamos, aborda de manera curiosa y conecta con personas a las cuales les pregunta y explora estos temas que ponemos en la mesa. Si tienes oportunidad de escuchar ese podcast que se llama Querido Futuro, por favor, escúchalo y danos feedback, porque es una manera más, es un hijo más
de todas las cosas que estamos haciendo en asociación con Tridente y en asociación con muchas otras personas que están empujando estos temas a que lleguen a más personas. Y la verdad es que es un ejercicio sonoro que a mi punto de vista es fantástico, con una producción increíble de Leo Luna. En verdad hay un equipo detrás increíble y que no habíamos podido hablar de él formalmente por temas de tiempos y estar corriendo, pero que sí debes de saber que hay ese otro frente de contenido ahora mismo corriendo. ¿Saben qué es la carne de cultivo? Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne. De eso va el primer episodio de Querido Futuro, el futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne. Hay tanta gente trabajando en este tema que ya hay gente que te vende una línea celular de bovino inmortalizada. ¿Quiénes lo están haciendo? En México, ¿quiénes lo están haciendo? Y sobre todo esto, ¿cómo va? ¿Ya qué sabe? Entonces hay unas hamburguesas, estas Impossible Burger, que sangran, como que tienen el mismo saborcito y la misma textura de la carne normal. Primer episodio, Querido Futuro. Podemos reproducir cualquier tipo de carne de cualquier animal de la tierra que hoy en día ya puede estar casi extinguiéndose. Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Los espero pronto. Querido Futuro, con Gabriela Barkentin. Yo solo tengo un consejo, si lo van a escuchar, que sea con audífonos, porque de verdad la producción vale la pena totalmente hacerlo con audífonos y pues ojalá nos escuchemos por allá. Listo. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó. This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 peaches. Ah, oh, yeah. Peaches, 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 peaches. I love you. Oh, Mario, Luigi, and a Donkey Kong too. 1,000 troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach at the end of the line. I'll make you mine. Oh, peaches, 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 peaches. I love you. Oh, peaches.